El control de la función reproductiva requiere una regulación precisa, cuantitativa y temporal del eje hipotálamo-hipófisis gonadal. Dentro del hipotálamo existen ciertos núcleos neuronales que liberan hormona liberadora de gonadotrofina en un patrón pulsátil. La GnRH actúa sobre una población de células gonadotropas de la adenohipófisis, las cuales liberan gonadotrofina, que son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. La liberación pulsátil rápida de GnRH estimula la producción y liberación de LH, lo cual se produce generalmente en el periodo preovulatorio, mientras que la liberación pulsátil lenta favorece la secreción de FSH, lo que se produce principalmente en la fase folicular del ciclo menstrual. Se necesita la secreción pulsátil de GnRH para lograr una secreción sostenida de gonadotrofinas. Una secreción continua de GnRH reduce rápidamente la secreción de LH y FSH, lo cual se puede utilizar en la clínica en patologías dependientes de esteroides sexuales en las cuales uno quiere disminuir o anular la producción de estos. En el ovario, FSH y LH se unen a las células de la granulosa y de la teca respectivamente para estimular la foliculogénesis y la producción ovárica de diversos esteroides sexuales como los estrógenos, progesterona y andrógenos, y de péptidos gonadales como activina, inhibina y folistatina y ciertos factores de crecimiento. Entre otras funciones, estos factores derivados del ovario retroalimentan el hipotálamo e hipófisis para inhibir o aumentar la secreción de GnRH y de gonadotrofinas. Además, los esteroides ováricos son indispensables para la implantación del óvulo fecundado en caso de embarazo. El ciclo menstrual normal es el resultado de una interacción muy compleja a nivel del eje hipotálamo hipoficiario ovárico. El ciclo menstrual está compuesto por una fase folicular con una duración variable de 14 a 21 días y una fase lútea que se inicia después de la ovulación con una duración más estable de 14 días. Se inicia el ciclo con el primer día de la menstruación. Durante la fase folicular, a nivel ovárico, se va generando un aumento en la producción de FSH que va a determinar un aumento en los niveles de estradiol cuando ya se tiene seleccionado el folículo dominante. Este aumento de estradiol preovulatorio va a generar un feedback positivo a nivel hipotalámico para aumentar la pulsatilidad de la generación de GnRH y así generar un pic de LH preovulatorio y en menor medida de FSH que va a generar la ovulación. El folículo finalmente deriva en la formación del cuerpo lúteo que va a iniciar la producción predominantemente de progesterona para preparar el endometrio a una eventual implantación del óvulo fecundado. Es así como en la fase lútea predomina la síntesis de progesterona. Una vez que no se genera esta implantación, el cuerpo lúteo degenera, bajan los niveles de progesterona y se produce la descamación del endometrio, generando nuevamente el inicio del ciclo menstrual. La regulación a nivel hipotalámico de la generación de pulsos de hormona liberadora de gonadotrofinas se encuentra en el sistema quispeptina neuroquinina B dinorfina que está ubicado en los núcleos hipotalámicos periventricular anteroventral y en el núcleo arcuato. Estos núcleos están constituidos por neuronas quispeptina y neuronas neuroquinina B dinorfina que presentan receptores para esteroides sexuales como estradiol y progesterona que regulan mediante feedback positivo y negativo y de forma autocrina y paracrina la secreción pulsátil de GnRH, es decir, son estas neuronas las que tienen los receptores para los esteroides sexuales sistémicos. En cambio, las neuronas liberadoras de GnRH tienen receptores para quispeptina, no directamente para estradiol ni progesterona. Neuroquinina B estimula la secreción de quispeptina estimula la secreción de GnRH en estas neuronas y dinorfina disminuye la pulsatilidad de GnRH.
A nivel ovárico folicular, la FSH ejerce su efecto principalmente en las células de la granulosa y LH a nivel de las células de la teca. Y este tipo de células tienen una interacción entre ellas, ya que existe una maquinaria intraovárica encargada de la producción de estradiol, ya sea a partir de los andrógenos ováricos, como son la androstenediona, que mediante la acción de la aromatasa se transforma finalmente en estradiol, y también de otras enzimas como la 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1, que es la encargada de pasar la estrona, que como dijimos es un estrógeno débil, a estradiol, y esta es la circulación. A nivel hipotalámico, la regulación del eje está dada principalmente en estado fisiológico por el estradiol y progesterona, pero también recibe influencia de diversas otras señales como son dopamina, norepinefrina, los opioides o la hormona liberadora de corticotropina, que se evidencia más en estados patológicos, que pueden entonces, en ciertos estados, regular el funcionamiento de este eje. Y además, cabe mencionar que las gonadotropinas producidas a nivel de la adenohipófisis tienen una subunidad alfa en común y difieren en sus subunidades beta. Con respecto a la biosíntesis de estrógeno en las mujeres, hay que mencionar que hay 4 tipos de estrógenos naturales, que son la estrona y el estriol, que son estrógenos débiles, predominan en menopausia y embarazo respectivamente, el estetrol, que es un estrógeno de producción fetal, y el estradiol, que es el estrógeno más potente y que predomina en la fase reproductiva de la mujer. El estradiol se produce en 3 sitios principales, que son los ovarios, el tejido periférico, por ejemplo el tejido adiposo, en la cual se produce la aromatización de la androstenediona circulante a estrona y esta posteriormente a estradiol, y en los tejidos blancos como en el hueso a partir de la conversión de androstenediona a estrona y posteriormente estradiol. Existen 2 enzimas importantes involucradas en la esteroidogénesis, que son la aromatasa, que es la encargada del paso de andrógenos a estrógenos, y la 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1, que pasa de estrona a estradiol. En este cuadro se ven las diferencias en la biosíntesis de estradiol en mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas. En la mujer premenopáusica, los niveles de estradiol circulante provienen principalmente de los ovarios, mientras que la posmenopausia de los tejidos extragonadales. Asimismo, los niveles de estradiol son mucho más bajos en la mujer posmenopáusica y el origen o la fuente del estradiol en la mujer premenopáusica se da a partir del colesterol y la acetilcoenzima A, mientras que en las mujeres posmenopáusicas la principal fuente son los andrógenos. Dada la naturaleza lipídica del estradiol, este ejerce su efecto a nivel intracelular y específicamente a nivel intranuclear a través de la regulación de la transcripción de diversos genes. Los efectos biológicos de los estrógenos y la progesterona se producen en distintos órganos. A nivel óseo, se encargan del cierre epifisiario de huesos largos y tienen un efecto anabólico óseo, promoviendo la sobrevida de osteoblastos y apoptosis de osteoclastos, favoreciendo la formación ósea. A nivel hepático, mejora el perfil de lipoproteínas, aumentando el HDL y disminuyendo el LDL, y regula la producción hepática de varias proteínas transportadoras, como son las globulinas transportadoras de cortisol, de hormonas sexuales y de hormonas tiroideas. A nivel cardiovascular, favorece la vasodilatación mediante el aumento de la producción de óxido nítrico. A nivel de piel, mantiene el grosor epidérmico y dérmico. A nivel del sistema nervioso central, tiene un rol neuroprotector. Y a nivel del tejido adiposo, disminuye el tejido adiposo, sobre todo central. El impacto óseo de las hormonas esteroidales, del estrógeno, a nivel óseo, es muy relevante y se hace notar en los estados patológicos. Los trastornos reproductivos prevalentes como la insuficiencia ovárica prematura, la amenorrea hipotalámico funcional e hiperprolactinemia son causas comunes de masa ósea disminuida.
Fisiológicamente, los estrógenos inhiben la diferenciación y actividad osteoclástica a través de un efecto directo en los osteoblastos vía receptor específico, pero también indirectamente vía progenitores osteoclásticos y linfocitos T. Además, mantienen la actividad de formación ósea en particular, reduciendo la apoptosis de osteoblastos y de osteocitos. El desarrollo puberal normal se basa en una secuencia de hitos predecibles que van a ocurrir durante la pubertad. En la mujer, el 85% de los casos comienza con la telarquia, aparición del botón mamario, seguido de pubarquia, vello axilar y finalmente la menarquia. La telarquia en Chile ocurre aproximadamente entre los 8 y 9 años y precede a la menarquia en 2 a 3 años. El segundo evento es la pubarquia y el tercero la menarquia, 2 a 3 años desde la telarquia. En promedio ocurre cerca de los 12.6 años en Chile. La escala de Tanner, estadios de Tanner o escala de madurez sexual, es una valoración de la maduración sexual a través del desarrollo físico de los niños, adolescentes y adultos. La escala define las medidas físicas sexuales, en el caso de las niñas, como el tamaño de las mamas y el desarrollo del vello púbico, y nos da una aproximación de los eventos que deben ocurrir a cierta edad en los pacientes. Entonces, cuando se pierde este orden o este grado de desarrollo, ya sea que no se ha desarrollado de acuerdo a la edad, o se ha desarrollado adelantada para cierta edad, nos da una aproximación para nosotros poder enfrentarnos a la menorrea y establecer el momento de la alteración y sus causas. Ahora, ¿qué es un ciclo menstrual normal? En las adolescentes, la edad de la menarquia de las niñas chilenas ocurre cerca de los 12.6 años, que correspondería a 1,5 a 2 años postelarquia. Antes de los 5 años desde la menarquia, suelen tener normalmente ciclos irregulares, que pueden tener una duración de 21 a 45 días. Ya después de los 5 años desde la menarquia, los ciclos se regularizan con una duración entre 24 y 35 días, similar a lo del ciclo menstrual de una mujer adulta. En la mujer adulta, entonces, la duración puede variar normalmente de 24 a 35 días, con una fase folicular que dura entre 14 a 21 días y una fase lútea estable de 14 días de duración. Suele durar 4 o 7 días la menstruación y tener una cantidad variable de 580 ml al mes. Bien, vamos a definir los trastornos del ritmo menstrual. La amenorrea se define como ausencia del flujo menstrual. Se puede clasificar en amenorrea primaria cuando una mujer jamás ha tenido menarquia, y esto se define como ausencia de menarquia después de los 13 años si la niña no ha presentado desarrollo de caracteres sexuales secundarios, o ausencia de menarquia después de los 15 años en niñas con algún grado de desarrollo de caracteres sexuales secundarios. La amenorrea secundaria consiste en que la mujer al menos ha presentado un flujo rojo espontáneo en su vida. Se define como ausencia de flujo menstrual durante 3 ciclos consecutivos o 90 días en mujeres adultas con ciclos regulares, o de 6 meses o más en adolescentes o mujeres adultas con ciclos irregulares. Oligomenorrea quiere decir ciclos irregulares de 35 a 90 días. El hipogonadismo femenino es el síndrome clínico que ocurre como resultado de una producción ovárica de estrógenos menor a la fisiológica por alteración en alguno de los niveles del eje hipotálamo hipoficiario ovárico. Se manifiesta por alteraciones del ciclo menstrual y síntomas secundarios a la deficiencia de estrógenos. La amenorrea es el síntoma principal. Existe un hipogonadismo prepuberal que se manifiesta con retraso del inicio de la pubertad y como amenorrea primaria, y el hipogonadismo postpuberal, en que hay un antecedente de una pubertad normal y se manifiesta como amenorrea secundaria, oligomenorrea o infertilidad. Existen causas fisiológicas o inducidas de amenorrea, como son el embarazo, la lactancia, la menopausia, algunos tipos de anticoncepción y el uso de andrógenos exógenos.
Las causas de amenorrea se pueden definir según el nivel donde se encuentra la alteración. Y también si son causas congénitas o adquiridas. Si el problema está a nivel del ovario, las gonadotrofinas van a estar elevadas, es decir, son amenorreas hipergonadotropas con FSH elevada. Dentro de las causas congénitas se encuentran las disgenesias gonadales, como por ejemplo el síndrome de Turner, que tiene un cariotipo 45X0, y dentro de las adquiridas, la oforitis autoinmune, que deriva en una insuficiencia ovárica prematura, antecedente de radioterapia pelviana, quimioterapia, cirugía como oferectomía bilateral, el síndrome de X frágil. Si la alteración está a nivel central, hipotálamo, hipoficiaria, se van a caracterizar por ser una amenorrea hipogonadotropa con niveles bajos de estrógeno y también de FSH. Dentro de las causas congénitas se encuentra el hipogonadismo hipogonadotropo normósmico y el anósmico, o conocido también como el síndrome de Kallmann. Y dentro de las adquiridas hay diversas causas como enfermedades infiltrativas, la hiperprolactinemia, ya sea por adenomas, fármacos, drogas, etc. Los tumores del sistema nervioso central, tumores hipoficiarios, post-TEC, amenorrea hipotalámica funcional y el retraso constitucional de la pubertad. Y también hay causas de amenorrea en que vamos a encontrar FSH y estradioles normales. Y en ese caso, cuando la causa es congénita, pensamos en agenesia uterina, como el síndrome de Rokitansky, alteraciones del tracto de salida, como agenesia cervical, vaginal, o tabiques vaginales transversos, imperforados, o la hiperplasia suprarrenal congénita. Y dentro de las causas adquiridas puede estar siempre descartar disfunción tiroidea, síndrome de Cushing, síndrome ovario poliquístico o tumores suprarrenales u ováricos. En general, las amenorreas de origen congénito se manifiestan como amenorreas primarias y las adquiridas como amenorreas secundarias. Pero no siempre es así, pero en general uno debiese ir a buscar esas causas dirigidamente. Este esquema es bastante práctico ya que muestra el eje gonadotropo y las causas de amenorrea según nivel y según causas genéticas y causas adquiridas. La amenorrea hipotalámica funcional es una causa relevante de amenorrea, generalmente una amenorrea secundaria, en que hay un trastorno de la anovulación crónico causado por supresión del eje hipotálamo hipoficiario ovárico en el cual no se identifican causas orgánicas. El término funcional implica que la corrección de los factores causales restaurará la función ovárica. La causa de la anovulación es una disminución funcional del impulso de GnRH que se manifiesta en una disminución de los pulsos de LH, lo que resulta en niveles de gonadotrofinas insuficientes para mantener la foliculogénesis y la función ovulatoria. Generalmente se caracteriza por que existe un trastorno menstrual, baja disponibilidad de energía y disminución de la densidad mineral ósea. En este escenario de la amenorrea hipotalámica funcional adquiere importancia la neuromodulación de la función de GnRH mediante la interacción entre las funciones metabólicas y reproductivas mediadas a nivel neuronal por leptina, insulina y grelina para controlar la liberación pulsátil de GnRH, ya que tanto leptina como insulina y grelina participan en las funciones metabólicas o son secretadas a nivel del tejido adiposo y envían esta señalización normalmente a el hipotálamo para influir en el funcionamiento de GnRH. Entonces, en estados patológicos, si hay, por ejemplo, mucha disminución de masa grasa, va a disminuir la producción de leptina y eso tiene a nivel central un impacto en la función y disminución de la generación de impulsos de GnRH. La generación de una amenorrea hipotalámica funcional puede estar influenciada por diversos aspectos como son la deprivación nutricional, la actividad física intensa, estresores psicosociales permanentes
y la presencia de disruptores químicos endocrinos exógenos que van a manifestarse como una alteración menstrual, baja disponibilidad energética y densidad mineral ósea disminuida. En la amenorrea hipotalámica funcional se deben excluir otras causas de amenorrea. Típicamente presenta LH y FSH bajas o normales bajas y estradiol plasmático bajo. Debe evaluarse la densidad mineral ósea tras 6 meses de amenorrea si existe déficit nutricional severo o hay historia de fracturas por estrés. Se debe corregir la causa subyacente para restablecer la función ovulatoria. Los anticonceptivos orales combinados no han demostrado mejorar la densidad mineral ósea, pero tras un tiempo razonable de manejo no farmacológico, 12 meses, puede recomendarse el uso a corto plazo de estradiol transdérmico y progestina oral cíclica. El hipogonadismo, hipogonadotropo congénito, son situaciones en que existe un déficit aislado de GNRH. Es un trastorno hereditario, clínica y genéticamente heterogéneo, ya que puede estar relacionado a herencia ligada a X, puede haber herencia autosómica recesiva o dominante, y es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Existen variaciones como son el hipogonadismo, hipogonadotropo con anosmia, o más bien conocido como síndrome de Kallmann, o hipogonadismo, hipogonadotropo normósmico. Hay más de 35 genes implicados que regulan el neurodesarrollo y las vías neuroendocrinas. Y el diagnóstico diferencial es principalmente cuando existe un retraso constitucional de la pubertad, que se puede manifestar muy similar al hipogonadismo, hipogonadotropo congénito. Durante la embriogénesis, las células de GNRH inmaduras migran desde el epitelio olfatorio a través de la placa cribriforme a lo que va a ser el bulbo olfatorio y luego migran hacia su posición final en el hipotálamo. En el síndrome de Kallmann hay mutaciones en los genes que alteran el desarrollo y la migración de las neuronas de GNRH y que causan el síndrome de Kallmann, que se manifiesta como un hipogonadismo hipogonadotropo anósmico. Clínicamente se sospecha el hipogonadismo hipogonadotropo congénito cuando existe una pubertad ausente o incompleta, cuando hay niveles de FSH y LH bajos o normales en presencia de niveles bajos de esteroides sexuales y una función hipofisiaria normal del resto de los ejes. En el hipogonadismo hipogonadotropo congénito versus población general también vamos a encontrar una mayor frecuencia de otras alteraciones que nos hacen pensar en el origen congénito o también en el contexto de un síndrome congénito del hipogonadismo en estos pacientes. Por ejemplo, hay más presencia de anosmia, hiposmia, movimientos en espejo, agenesia renal unilateral, trastornos de los movimientos oculares, pérdida de la audición, fisura labiopalatina, agenesia dental, sindactilia, escoliosis, etc. El retraso constitucional de la pubertad es el principal diagnóstico diferencial del hipogonadismo hipogonadotropo y tienen varios aspectos en común. Para plantear un retraso constitucional de la pubertad requiere excluirse otras patologías que se asocian a este retraso y en general tiene una historia familiar importante dentro de los antecedentes de un comportamiento similar en el desarrollo puberal de los padres con un desarrollo puberal en general antes de los 18 años. El retraso constitucional de la pubertad se define como una falta de la maduración sexual a una edad más de 2 desviaciones estándar sobre la edad promedio en una población dada y suele ser autolimitada. Se caracteriza por la ausencia de telarquía espontánea a los 13 años o de una menarquia espontánea a la edad de los 15 años en niñas. Suele haber desarrollo puberal espontáneo cerca de los 18 años. Hay una evidencia de una progresión puberal normal y ausencia
de ciertas causas subyacentes identificables de pubertad retrasada. Una gran diferencia con el hipogonadismo hipogonadotropo es su reversibilidad. Y además, este inicio de la pubertad generalmente ocurre dentro de los 18 años de edad y también se caracteriza por ser altamente heredable. Y en general, el 50-80% de los pacientes tienen un antecedente de los padres de haber tenido una historia similar en cuanto al desarrollo puberal. La presentación clínica en mujeres del hipogonadismo hipogonadotropo congénito se da en las adolescentes como una menorrea primaria en el 90% de los casos, sangrado menstrual escaso, falta de desarrollo mamario en pocas pacientes, una pubarquia variable y una talla final similar a la de la población general. En las mujeres adultas se puede manifestar como libido baja, infertilidad, pérdida de masa ósea, fracturas, pero eso es mucho menos común. El síndrome de Turner corresponde a una causa de hipogonadismo hipergonadotropo de causa genética. Tiene una incidencia 1 en 2000 a 1 en 2500 recién nacidos vivos femeninos. Hay una pérdida de parte o todo un cromosoma X. Suelen ser genotipos 45, X0 pueden ser también mosaico para este genotipo. Sus características clínicas se basan en una mujer de talla baja con una insuficiencia ovárica con FSH elevada y estadiol bajo. En general se manifiesta como amenorrea primaria sin desarrollo mamario. 15-30% presenta desarrollo mamario inicial y posterior falta de desarrollo puberal, o también pueden presentar desarrollo puberal más amenorrea secundaria. Pero característicamente, si la paciente tiene una talla baja y amenorrea primaria, uno debe ir a sospechar el síndrome de Turner. Existen diversas condiciones asociadas al síndrome de Turner que uno puede reconocer y que refuerza que estas pacientes requieren un manejo multidisciplinario. Dentro de las patologías endocrinas que se pueden asociar está la talla baja, en el 95-100% de los casos, el hipogonadismo hipergonadotropo en alta proporción también. Se pueden asociar alteraciones en el metabolismo del hidrato de carbono, como intolerancia a la glucosa, diabetes tipo 2. También presentan riesgo aumentado de condiciones autoinmunes como la tiroiditis crónica de Hashimoto. A nivel gastrointestinal y hepático pueden haber elevación de enzimas hepáticas, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro de los otros aspectos frecuentes también pueden presentar alteración de la audición, micrognatia. Característico es en el 40% de las pacientes que puedan tener lo que se llama el cuello alado, que es como una piel redundante a nivel del cuello, ¿ya? También podemos pesquisar implantación baja del pelo. A nivel torácica suelen tener un tórax en escudo. Pueden presentar hipertelorismo mamario, que quiere decir que los areolas se encuentran por fuera de la línea media clavicular. Pueden presentar linfedema incluso en el periodo neonatal. A nivel gonadal se caracterizan por tener infertilidad primaria en el 95% de los casos, falla ovárica en el 90%, digenesias gonadales en el 85-90%. Estas pacientes se caracterizan porque sus ovarios están reemplazados por cintillas fibróticas, que eso se puede pesquisar en una eco ginecológica. También hay un 5% de pacientes que dentro del cromosoma X que tienen pueden tener el gen SRI, y eso les confiere un mayor riesgo de desarrollar gonadoblastoma, ¿ya? Por lo cual esas pacientes deben ser sometidas a cirugías profilácticas. A nivel óseo, como hay esta falla ovárica, este hipogonadismo hipergonadotropo, pueden tener disminución de la densidad mineral ósea. En el examen físico pueden presentar cúbito valgo, que quiere decir que al tener sus extremidades paralelas al cuerpo, se desvía el antebrazo hacia lateral.
También es característico el acortamiento del cuarto metacarpiano cuando uno les pide que muestren los nudillos. El cuarto metacarpiano suele estar más abajo. Y también es importante recalcar que pueden tener manifestaciones cardíacas de relevancia como válvulas aórticas bicúspides, coartaciones aórticas, dilatación y aneurisma aórtico, y un 50% puede ser hipertenso, ¿ya? Suelen realizar vía normal estas pacientes desde el punto de vista psicosocial, pero también se pueden asociar a inmadurez emocional, alteración del aprendizaje no verbal y problemas psicológicos, ¿ya? Entonces, estas pacientes, como les mencioné, deben tener un enfoque multidisciplinario y está bien establecido en ciertas guías, digamos, cada cuánto tiempo hay que ir chequeando la pesquisa de todas estas condiciones. Debemos saber que el síndrome de Turner se puede asociar a muchas otras condiciones, a distintos niveles. Desde el punto de vista endocrino, casi el 100% presenta talla baja y se asocia a un hipogonadismo hipergonadotropo, así como alteraciones metabólicas como diabetes, aumento de riesgo de autoinmunidad, tiroiditis crónicas, y también del punto de vista gonadal, hablamos de que pueden tener esta insuficiencia ovárica prematura, digenesia gonadal y también una mayor frecuencia de lo que son gonadoblastomas. Es una causa importante en estas pacientes de disminución de la densidad mineral ósea y una causa de mortalidad que se va a buscar dirigidamente antes de que ocurran las complicaciones, que son las cardiovasculares, como una coartación aórtica o dilatación de aneurisma aórtico, así como varias otras alteraciones. La insuficiencia ovárica prematura afecta al 1% de mujeres menores de 40 años. Consiste en la disminución prematura en el número de folículos ováricos, aceleración de la destrucción folicular o una pobre respuesta folicular a las gonadotropinas. Son comunes los síntomas vasomotores, que se llaman bochornos y sequedad vaginal. Considerar el diagnóstico en mujeres que tengan menos de 40 años con inicio de oligoamenorrea de inicio reciente, o sea, amenorrea secundaria, y posibles síntomas vasomotores depresivos o ansiosos, descartando otras causas. También se manifiesta como causa importante de infertilidad. Se asocia a disminución de la densidad mineral ósea precoz, desarrollo de osteoporosis, mayor riesgo cardiovascular y posiblemente envejecimiento neurodegenerativo acelerado. Dentro de las causas están principalmente las idiopáticas, en el 39 y 67% de los casos. Hay causas genéticas, autoinmunes, como los síndromes poliglandulares, iatrogénicas y tóxico-metabólicas o infecciosas. Entonces, el diagnóstico de una insuficiencia ovárica prematura se plantea ante una mujer menor de 40 años con historia de oligo o amenorrea secundaria por al menos 4 meses y 2 mediaciones seriadas de FSH elevada mayor de 25 con un intervalo de al menos 4 semanas. El manejo requiere una evaluación general de salud con énfasis en los aspectos cardiometabólicos y de salud ósea. Hay que buscar dirigidamente diabetes, hipertensión, dislipidemia, ir a realizar de entrada una densitometría ósea para evaluar la densidad mineral ósea y deberían tratarse con terapia hormonal hasta la edad de la menopausia al menos, también puede plantearse más, para reducir el riesgo de osteoporosis, de la enfermedad cardiovascular y de atrofia urogenital, y generalmente requieren dosis más elevadas que en mujeres con una menopausia fisiológica. Entonces, las consecuencias del hipogonadismo femenino derivan en un aumento del riesgo cardiometabólico, disminución de la densidad mineral ósea, aumento del riesgo de fracturas, un deterioro en la salud cognitiva si es que no son tratadas y efectos a nivel de salud reproductiva, infertilidad y todo lo que conlleva desde el punto de vista social y emocional. Entonces, cuando enfrentamos a una paciente con amenorrea, debemos realizar una exhaustiva anamnesis tratando de caracterizar esta amenorrea. Para ello va a ser relevante conocer la edad de la paciente,
o cuándo empezó también la alteración de la regularidad menstrual, o si es que tuvo o no tuvo menarquia, comorbilidades, medicamentos que puedan influir en la regularidad menstrual, antecedentes de cirugías, salpingoferectomías bilaterales, etcétera. El uso de fármacos, drogas que puedan estar produciendo, por ejemplo, hiperprolactinemia o algunos tipos de anticonceptivos que son causa de amenorrea. Cómo fue el desarrollo puberal de la paciente, su historia menstrual, si tuvo menarquia o no tuvo menarquia, para poder decir si es una amenorrea primaria o secundaria, si es que ha tenido embarazo, que nos hablan de cómo han sido sus historia, digamos, menstrual o de fertilidad previa, el grado de actividad física, si es que es muy intenso o no, y los antecedentes familiares, porque hay familias, ¿cierto?, como mencionamos en el retraso constitucional de la pubertad, en que suele haber una base genética conocida y todas las mujeres de esa familia tienden a tener un patrón más tardío de un desarrollo puberal, pero normal. En esta diapositiva se ve de forma más detallada los elementos anamnésticos importantes que uno debiese tener en consideración al interrogar a una paciente que consulta por amenorrea. En la anamnesis próxima es importante caracterizar la amenorrea para establecer si es una amenorrea primaria, secundaria, si nos orienta a causas de hiperandrogenismo, a causas genéticas, a causas funcionales. Entonces es importante interrogar acerca de los síntomas acompañantes, como son hiperandrogenismo, hirsutismo, acné, alopecia, la presencia de galactorrea, ausencia o desarrollo puberal o desarrollo parcial, alteraciones del crecimiento, si o no hay anosmia, hiper o hipotiroidismo, síntomas vasomotores, bochornos, pérdida de peso excesiva, ejercicio excesivo o mucho estrés. El examen físico nos va a ayudar bastante a caracterizar a la paciente. En la antropometría es importante la talla, el peso, índice de masa corporal, la envergadura y la distribución de la grasa corporal. En cuanto a la talla, por ejemplo, mencionamos que una talla baja en el contexto de una amenorrea primaria nos hace pensar en un síndrome de Turner. En mujeres con signos de resistencia a la insulina, un patrón de distribución central de la grasa, presencia de IMC elevado y de signos de hiperandrogenismo, nos puede hacer pensar en un síndrome ovario poliquístico, una hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, etc. La presencia de dismorfias también, ir a buscar el síndrome de Turner, por ejemplo, si hay algún tipo de facies características, presencia de acantosis, acrocordon, que nos hablen de resistencia a la insulina, estrías, hiperandrogenismo, el examen tiroideo, las alteraciones tiroideas son una causa frecuente de alteraciones del patrón menstrual, el examen mamario, compararlo con los estadios de Tanner, a ver si es adecuado para la edad o no, la presencia de galactorrea, buscar masas abdominales, como es el desarrollo de los genitales externos y la presencia de vello púbico, que también es evaluado según los estadios de Tanner. Entonces, en el enfrentamiento de la paciente, primero tenemos que tener claras las definiciones y establecer si se trata de una amenorrea. Si esta amenorrea es fisiológica o corresponde a una causa primaria o secundaria y congénita o adquirida. Luego establecer a qué nivel se encuentra la alteración, si es hipogonadotropa, eugonadotropa o hipergonadotropa, y finalmente establecer la causa. Este es un algoritmo para el enfrentamiento de la amenorrea primaria. Obtenemos historia y examen físico, establecemos que está en amenorrea, siempre descartamos embarazo, alteraciones tiroideas e hiperprolactinemia y medimos gonadotrofinas y niveles de estradiol. Bueno, si confirmamos embarazo, anormalidades tiroideas o hiperprolactinemia, procedemos al estudio de esas patologías y luego, si eso está descartado y tenemos amenorrea, vemos si es que hay útero presente o no. Si es que lo hay, vamos a establecer si es una amenorrea hipogonadotropa, cuando hay FSH y LH bajas, y ahí vamos a pensar en las amenorreas hipotalámicas funcionales, retraso constitucional de la pubertad
y en un hipogonadismo hipogonadotropo congénito, cuando estamos con útero presente y una amenorrea hipergonadotropa con FSH y LH elevadas. Vamos a pensar en una insuficiencia ovárica prematura y siempre vamos a ir a descartar cariotipo, con el cariotipo vamos a ir a descartar un síndrome de Turner. Y si es una amenorrea eugonadotropa con FSH y LH normales, debemos pensar en obstrucción del tracto de salida, síndrome ovario poliquístico, hiperplasia suprarrenales congénita no clásica. Si el útero no está presente, o sea, hay agenesia uterina, vamos a solicitar cariotipo y niveles de testosterona total. Si tiene un cariotipo normal y niveles de testosterona en rango femenino, se trata de una agenesia milleriana, pero si tenemos un cariotipo que muestra 46XY con niveles de testosterona en rango masculino, vamos a pensar en un síndrome de insensibilidad a andrógenos o déficit de 5-alfa reductasa. Son casos raros. Este es un algoritmo para el enfrentamiento de la amenorrea secundaria. Siempre una buena historia y examen físico, revisar bien los medicamentos. Algunos pacientes no saben que están usando ciertos tipos de anticonceptivos que son causa de amenorrea. Siempre descartar embarazo, alteraciones tiroideas e hiperprolactinemia. Si alguno de esos estudios sale positivo, hay que proceder según la causa. Si medimos LH, FSH y estradiol y la FSH y LH están normales o bajas, vamos a ir a pensar en algún trastorno de conducta alimentaria, ejercicio excesivo, por estado nutricional, para plantear cierta enfermedad crónica o amenorreas hipotalámicas funcionales o un hipopituitarismo como causa de la amenorrea. Si hay evidencia de elevación de presión intracraneal, también debemos realizar imágenes para ir a descartar neoplasia. Si al examen físico en la historia hay evidencia de hiperandrogenismo, ya sea clínico, como hirsutismo, acné, o bioquímico, que va a estar demostrado por niveles de testosterona total que pueden estar altas o normales con una SHBG baja, que va a dar un índice de andrógenos libres elevado, y también medir 17-hidroxiprogesterona para descartar hiperplasias suprarrenales congénitas no clásicas en las cuales la 17-hidroxi va a estar elevada. También, si se descarta eso, vamos a estar presencia probablemente frente a un síndrome ovario poliquísticos. Y si el hiperandrogenismo, digamos, se manifiesta ya como virilización, o sea, un grado extremo de hiperandrogenismo, con alopecia, un patrón androgenético, voz ronca, clitoromegalia, y si el inicio es rápido de síntomas o niveles muy elevados de andrógenos, vamos a ir a pensar en tumores productores de andrógenos y los vamos a ir a buscar con imágenes a nivel suprarrenal u ovárico. Y si tenemos una amenorrea secundaria con FSH y LH elevadas, debemos repetirla con un mes de diferencia al menos, asociada a niveles de estradiol plasmático, y ahí, digamos, si están gonadotrofinas elevadas, estradiol plasmático bajo, vamos a plantear una insuficiencia ovárica prematura. Una menopausia natural, si es que, dependiendo de la edad de la paciente, y vamos a solicitar también, si la paciente es joven, un cariotipo si se sospecha un síndrome de Turner. En este cuadro podremos encontrar las diferencias que pueden haber entre las distintas causas de amenorrea en base a los estudios de laboratorio comunes en la evaluación de esta entidad.